Entiendo. Ok, listo. Lo que les decía que nos pareció... esperen que continúa. Ahí está. Hicimos todo un trabajo, un recorrido, todo un posicionamiento teórico respecto de cómo abordar las imágenes que representen a pirámides. Entonces se van a encontrar con imágenes que son algunas imágenes simbólicas acerca de, como en este caso en un slide inicial, que nos habla acerca de el punto donde poner principal atención en un sistema, en sus debilidades, en sus fortalezas, o otras imágenes también que son retóricas, figurativas, como por ejemplo cómo enfrentar una crisis y anticiparla, evitar que algo estalle. Algunas imágenes que son más descriptivas, que tienen que ver con situaciones de encuentro, de diálogo, o más figurativas, con algún conflicto. En fin, y les invito a que lo recorran, tienen una animación que acompaña esa proyección de imágenes. Hay una representación de, por ejemplo, en este caso, de la propuesta de pirámide, a quienes toca, a quienes afecta, a quienes llama, a quienes convoca a través de una serie de elementos iconográficos que se rescatan de la identidad visual de la institución. La información sobre la experiencia propia de pirámides, poner en cara pirámides, ¿no? Pirámides, y como todas organizaciones, son sus personas, son su gente. Así que bueno, acá muchos a todos los conocen, pero además de ellos también hay un equipo detrás de Pirámide, un equipo más grande que ellos, y están también presentados con algunas de sus perfiles profesionales. La página básicamente la van a poder navegar de manera, es muy intuitiva, toda la información se despliega en forma lineal. Hacia el final se van a encontrar con editoriales, que esto es un desafío para Pirámides, porque es la intención de poder publicar trabajos de manera regular, 1, 2 veces al mes, encontrar acá y nuclear acá todas las editoriales que se realicen, y poder acceder a ellas, podemos acceder a las editoriales, podemos recorrer algunas editoriales anteriores, y sobre todo tener una agenda que también nos invite a ver actividades que están proyectadas y que se van a realizar a lo largo del transcurso del mes. En este caso, por ejemplo, el conversatorio ya figura en esta agenda de posibilidades. Así que bueno, hay algunas cositas más que serían interesantes, que los invitamos a que las puedan recorrer. Pirámides.ar es el dominio, fácil de recordar, breve. Al final, como les decía, se van a encontrar con un campo de información a la cual de contacto directo, y también todos los vínculos a través de la página con sus redes sociales, que son otros mecanismos de comunicación que cada uno, en función de las prácticas comunicacionales que tiene, decide o tiene preferencia de uno frente a otro, ¿sí? Así que bueno, hoy estamos de vuelta, estamos acá abriéndonos al mundo a través de un sitio institucional, que fue una experiencia muy rica de trabajo y que permitió volver a encontrarnos con gente que valoramos, queremos, y de la cual hemos aprendido muchísimo a lo largo del recorrido profesional y del camino propio de la vida, ¿no? Que nos va marcando estos encuentros maravillosos. Yo nada más que agradecerles una vez más esta posibilidad, este tiempo y la escucha. Así que bueno, gracias a todos los que hacen Pirámide y a ustedes. Muchas gracias, Ariel. Devolveme la pantalla cuando puedas. Muchas gracias. La verdad que fue un trabajo muy enriquecedor para todos, y lo que sale ahora es ir viéndola, modificándola, enriqueciéndola, corrigiéndola, entre todos aquellos que consulten, ¿no? Nosotros no quisimos hacer una página a los tumbos, ¿no? Quisimos pensarla bien, quisimos que esa página les sirva a aquellos que buscan información, pero también a aquellos que brindan información. Y bueno, en este auditorio hay un montón de gente que cumple los dos roles, como todos cumplimos los dos roles permanentemente. Gracias, Ariel, gracias a todo el equipo de GEM, estamos todos muy contentos, y ya esperaremos después las opiniones del resto de la gente que a partir de hoy van a poder disfrutar, consultar y tener entre sus herramientas la posibilidad de contar con ella. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta noche. Quiero compartir con ustedes un caso que nos han consultado, vinculado con la temática que después desarrollaremos,
Es un caso muy sencillo, prepandémico, en un prestigioso club náutico de la zona, en un día extraordinario en su meteorología, a las 10 de la mañana, como todos los domingos, salen los Optimist, menores de 10 años, todos a hacer su práctica. La dinámica de estas cosas, según nos contaban, es que los padres llevan a los chicos a las 9 de la mañana, los dejan en el club, los vienen a ver cómo están en el almuerzo y si no, tal vez los vienen a buscar después de comer. Bueno, a la 1:30 de la tarde, el papá de uno de los integrantes, de los 8 niños que habían salido al río, fue a buscar a su hijo a los lugares donde siempre él lo buscaba, y uno le decía debe estar comiendo, el otro le decía se está cambiando, el otro le decía me parece que está allá. La cuestión es que este chico, uno de 8, no había vuelto. Y nadie se había dado cuenta que él no había vuelto. Afortunadamente, salieron en su búsqueda y a las 3 horas lo encontraron aferrado a una boya porque se había tumbado su barco y él había tratado de nadar con el barco hacia la costa y no pudo lograrlo, se soltó y terminó agarrado a una boya. Como elementos adicionales, él trató de, con su silbato de emergencias, llamar la atención de los demás y el silbato de emergencias no estaba en su chaleco. La federación vinculada con esta actividad tiene un curso de seguridad que se da por única vez para aquellos que se conforman como instructores en la materia. Y para mí es un gran placer y un gusto compartir esta situación, y para iniciar nuestro conversatorio presentando a Alejandro Covelo. La gran mayoría de los que ustedes están acá lo conocen a Alejandro personalmente, otros a través de las cosas que ha escrito o ha producido últimamente, ¿no es cierto?, con una película muy interesante con respecto a un piloto desconocido para mucha gente y su actividad. Alejandro Covelo es piloto, investigador de accidentes, especialista en seguridad operacional, en factores humanos y organizacionales, y es escritor. Y te pregunto, Ale, ¿qué te sugiere este relato? Bueno, buenas noches a todas, a todos, y es un placer poder compartir un tiempo con ustedes y compartir mi trabajo, que fue el trabajo histórico de muchos que me antecedieron en esta especialidad de la investigación y de la seguridad operacional. Principalmente por lo que he escrito en el libro, ¿no? Principalmente de APLA, pionera en los análisis sistémicos, y la posta y los dos continúan, ¿no? En el 2013 el cambio de la GIAC. Pero bueno, me estás haciendo trabajar, Muro, me tiraste un caso. Y empezamos, sí, porque bueno, está el conversatorio y tu libro. Bien. Bueno, a ver, es interesante, me resultó interesante que, no sé si fue el padre o quién fue, vaya a consultar, ¿no?, a ustedes, ¿no?, sobre este problema. Cuando uno va a consultar, lo que necesitas es una respuesta. Bien, y lo voy a linkear con el trabajo del libro. Yo digo que hay 3 respuestas a los accidentes.
Acá no hubo un accidente, bien, porque, si no me equivoco, el chico está bien y se recuperó. Y ahí hay algo que hay que destacar, ¿no? Que cuando uno hace una gestión de riesgo, no hay que gestionar por la consecuencia real. Bueno, si se murió, investigo. No. Hay que gestionar por la consecuencia probable. Ese chico se podía haber muerto. Entonces continúa la gestión. Eso es lo primero. Y respecto a las respuestas, bueno, yo digo que hay tres respuestas. Una, ante un accidente, es la respuesta judicial económica. Bien, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Y se dicta una pena o un resarcimiento económico. Es indudable que la persona que te consultó no buscaba una respuesta judicial y económica, porque si no hubiera ido un abogado, no hubiera ido a consultarte a vos o a Pirámides, ¿verdad? Entonces buscaba otra respuesta. En la línea de tiempo yo digo que la segunda respuesta a los accidentes se llama la respuesta técnica, que es cuando se va convirtiendo la prevención de accidentes, la seguridad operacional, en lo que Decker llama una ciencia. No sé si pretenciosamente o no. Y en esos inicios, como una ciencia, en 1930, aparece lo que yo digo la respuesta técnica. Ya no es más jurídica o económica, de resarcimiento económico, sino una respuesta técnica que te dice la causa del accidente. Y ahí se queda. Porque no siempre los accidentes fueron investigados llegando a recomendaciones de seguridad para cambiar el sistema. No, durante mucho tiempo una investigación de accidentes terminaba en la causa, nada más. Y les doy un ejemplo. Yo cito ahí un accidente, un hundimiento de un buque que se llamaba Argenova en el 2010, siglo XXI. Y voy a buscar la investigación de accidentes de la Prefectura Naval, porque hasta la creación de la JCT, la Prefectura Naval investigaba los accidentes marítimos, como hacía la Fuerza Aérea de los accidentes civiles, aéreos. Y bueno, y las conclusiones eran, bueno, fallo único, ¿no? No se optimizaron los recursos y los controles de aquí y de allá, procedimientos erróneos e inapropiados. Y ahí terminaba. Entonces, el impacto era muy poco. ¿De qué me sirve conocer la causa si ahí termina? Bien, y hasta el siglo XXI continuaban este tipo de informes. Y esta es la tercera respuesta, que seguramente es la respuesta que busca el que pregunta, ¿no? El que te preguntó Marcelo, que yo digo que es la de seguridad operacional, donde el foco ya no está en la causa. Vieron que durante mucho tiempo decía la investigación de accidentes, la función principal es determinar las causas. No, señor, la causa es un medio. La función principal es elaborar las recomendaciones. ¿Y a quiénes? A los que tienen el poder de modificar el sistema. Durante mucho tiempo se hacían recomendaciones a los pilotos. Bien, y a veces los pilotos estaban muertos. Y era así, ¿eh? Bien, entonces esas tres respuestas me surgen y bueno, lo que puedo decir es que bueno, habría que celebrar, ¿no? Porque ya no solo buscar la respuesta jurídica, que es necesaria, y yo creo que tiene un objetivo de darle salud a la convivencia, a la sociedad, de dar una respuesta de salud, también ir a buscar respuestas de seguridad operacional, bueno, modifican nuestra cultura y bueno, y hacen un sistema más seguro. No sé, se me ocurrió esa respuesta. Fíjate vos que justamente, obviamente, el padre estaba mucho más preocupado por lo que podía haber pasado y todo el mundo se trataba de sacar encima, no era mi culpa, no era mi culpa, no era mi culpa, y justamente lo que queríamos construir en esa respuesta que nosotros le estábamos dando es algo que bueno, cuando Decker dice que la seguridad es una ciencia y le da un estatus de ciencia, ¿no? Vos en tu libro, eso ya podemos discutirlo. De hecho, fíjate que en muchos lugares hay gente que se dedica a la seguridad, pero el sistema no los contempla, por lo cual es efímero y fútil muchas veces ese esfuerzo, ¿no?
Y un poco yo veo en el libro que vos permanentemente trazás como una línea de tiempo de esto que llamás ciencia, con algunas disrupciones epistemológicas, ¿no? Con algunos lugares donde vos marcás diferencias, algunas de las que dijiste recién. ¿Cuál fue para vos la primera revolución cognitiva de esta actividad? Bueno, lo voy a citar a Descartes, que es uno de mis preferidos. Descartes dice que la primera revolución cognitiva, el primer cambio, el primer punto de inflexión en la ciencia de la seguridad operacional fue la incorporación de la estrategia de los factores humanos. Bien, estamos hablando de 1940. Bien, después se explota ya por 1970, ¿no? De la mano de la industria de la aviación. Pero ese fue el primer cambio. ¿Y qué había antes de factores humanos? Y recalco el plural factores humanos. Antes estaba la estrategia basada en el comportamiento. Bien, esto es, modificar el comportamiento del trabajador para que no cometa errores, modificar el comportamiento para que toque el botón acertado. Bien, y el entorno, el contexto, no solo no existía, sino que se permanece fijo. Esa es la primera estrategia, que fue la famosa BLS en inglés, por su sigla en inglés, que es la estrategia basada en el comportamiento. En 1940 comienzan los factores humanos. Bien, ¿por qué? Porque se vio que el contexto y el diseño influyen en el comportamiento del trabajador. Bien, influyen en el comportamiento del trabajador, primero. Y segundo, porque el trabajador tiene performance y limitaciones humanas. Bien, entonces tengo que conocer esas performances para diseñar un sistema adecuado a ese trabajador. Y ahí se invierte la mirada. No es el trabajador adaptándose a un sistema fijo. No, no, no. Es el sistema que se debe adaptar no al trabajador, a las performances y a las limitaciones humanas. Bien. Los factores humanos han demostrado que las tecnologías y sistemas influyen en el comportamiento del operador de primera línea. Por eso, en esta primera revolución, tecnologías y sistemas se diseñan no solo para resistir y tolerar acciones no deseadas, comportamientos no deseados, sino también para que el sistema no me induzca error. Hay sistemas que nos inducen a errores. Y de esta manera la tecnología y los diseños se ajustan a mis performances y mis limitaciones. Si yo mantengo la estrategia basada en el comportamiento, le estoy pidiendo al operador de primera línea más, tenés que tener más conciencia, tenés que saber más, no tenés que saltar los procedimientos, le estoy pidiendo. Ahora, ¿no tenemos límites? Límites de fatiga, por ejemplo, límites cognitivos. Bueno, hasta la llegada de los factores humanos, esos límites no eran considerados. Y esa fue la primera revolución cognitiva, alejada, ¿no?, de, podríamos decir, de la psicología conductista, propia de época, ¿no? Acá no estamos hablando de mal o bien, sino que estamos hablando de épocas. Justamente anoche, en uno de los cursos que estamos dando desde Pirámides, se planteaba esta gran diferencia que vos decías recién entre evitar los sesgos desde una metacognición individual o desde una metacognición sistémica, ¿no? Y muchas veces el planteo es como uno se fue formado y se ve solo desde la cuestión individual. Yo ahora te quiero plantear otra cosa que hemos hablado mucho a propósito de cuando escribimos el libro de pandemia. Reason y Hornagel, como todos saben, se refieren en las publicaciones, distintas publicaciones, a sistemas sociotécnicos complejos. Yo me acuerdo que nosotros decíamos, pero nosotros vamos a escribir sobre el análisis sistémico de la pandemia y falta lo vivo.
¿no? Falta lo biológico. Y entonces le pusimos, me acuerdo, elegimos sistema biosociotécnico complejo. Pero veo que en el libro vos preferís denominarlos sistemas complejos. ¿Nos querés contar por qué elegís finalmente esa denominación? Bien, bueno, es una denominación que sufrió el cambio ese biosociotécnico, como vos decís, y después elijo sistemas complejos. Y esta es podríamos decir, la segunda revolución, el segundo punto de inflexión, ¿no? El primero fueron los factores humanos, y otra es, ¿no? Podríamos decir, la segunda revolución cognitiva fue allá por los 70, por los 80, ¿no? De la mano de la teoría de los sistemas y de la ingeniería de los sistemas, aparece ingeniería de sistemas cognitivos. Bien, en donde trata la cognición del sistema, pero no solo del hombre, y también del hombre, como vamos a ver más adelante, sino que los sistemas tienen capacidad de percepción, tienen memoria y tienen procesamiento de información. Por eso se le dice ingeniería de sistemas cognitivos. Y en cuanto al hombre, habrán escuchado el famoso cognición en la naturaleza, ¿no? Cognition into the wild. Porque el trabajador produce saberes en el trabajo. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, de la mano de esta ingeniería de sistemas cognitivos y de este cambio de modelo, empiezan a hablar de sistemas complejos. Ya queda corto sociotécnico complejo. Porque hay una fusión, no se puede separar dónde termina el operador de primera línea, dónde comienzan los sistemas, las decisiones que se toman de un lado, las decisiones del otro. Hay una cantidad de datos que van hacia una inteligencia artificial, que es una computadora, y algunos que van a ir al operador de primera línea, y todo eso forma un sistema complejo. Además de que comienzan a crearse los laboratorios, ¿no? de sistemas complejos, donde una de las líneas es, bueno, pensemos la gestión de riesgos en sistemas complejos. Dale. Ya termino. No, dale. ¿Por qué insistimos con análisis sistémico de un accidente? Porque el objeto de estudio, el sistema donde vamos a meter las patas, es complejo. Entonces yo no puedo utilizar modelos simples, lineales, ecuaciones lineales, en un sistema complejo. Tengo que utilizar otro modelo. Si yo voy con un modelo simple, de fallo único, a analizar un sistema complejo, pero me queda un montón de información sin relevar y no modificamos nada. Por eso, a partir de los sistemas complejos comienzan análisis sistémico de los accidentes. ¿Y qué características tienen? Nosotros estamos acostumbrados no, pero hemos escuchado durante mucho tiempo las causas del accidente es el error humano. Eso es un fallo único y no explica nada. El desafío es explicar el error humano, como dice Rizzo. Bien. Y estamos acostumbrados a causa-evento, cadena de errores, efecto dominó. Esos son sistemas lineales. En un sistema complejo, los efectos no se deducen de las relaciones directas con las causas. No hay relaciones directas. Hay relaciones, pero no directas. Esto es, para que haya un accidente, hay una condición de posibilidad y condiciones. Ahora, ninguna condición per se puede provocar el accidente. Tienen que configurarse todas las condiciones. Eso es un análisis sistémico. Y ahí vamos a obtener un montón de información y vamos a poder modificar el sistema. Como le decía anterior, fallo único, recomendación al piloto, y a veces el piloto estaba muerto. ¿Qué poder tiene un piloto de modificar el sistema? Un capitán de barco, ¿qué poder tiene?
un cirujano? Ninguno. Las recomendaciones tienen que ir a quien tiene el poder de dictar las políticas. Justamente, mirá, esto que charlábamos a propósito de la pandemia, que analizábamos aquellas dos noticias, ¿te acordás? Por un error de un operario se perdieron 60 millones de vacunas de Johnson & Johnson, y otra que después se perdieron otros 30 millones más. Y claro, si por un error único se pierden 60 millones de vacunas, el sistema realmente es débil en atraparlo. Y con respecto a lo que decías recién, Daniel Kahneman, que todos conocemos y que fue premio Nobel, ¿no?, por aquel libro Pensar rápido, pensar despacio, publicó ahora en marzo un libro muy interesante que se llama Noise, que no me atrevo a traducirlo como ruido, porque en realidad todos sabemos que es ruido, pero él se refiere a esto que vos acabás de decir, ¿no? A tratar de entender la variabilidad humana. Y entonces le preguntan, tomo tus palabras de la inteligencia artificial, le preguntan, bueno, si la variabilidad humana, que es casi, nosotros estamos convencidos, ¿no?, que es casi imposible ponderarla en una matriz matemática XY, si la variabilidad humana es, digamos, siempre va a haber la posibilidad de error, que decidan las computadoras. Y él dice, mire, sin entrar en demasiados detalles, la inteligencia artificial le va a hacer mucho daño a la humanidad en los próximos 50 años. Y tiene un poco que ver con esto de lo que vos mencionabas recién, que me da lugar a mi próxima pregunta, pues nosotros estamos convencidos, muchos de los que están en este auditorio hoy, están convencidos de que la mirada sistémica es la única que se proyecta, como vos decís en tu libro, ¿no? Es la única capaz de corregir realmente algo con duración, qué sé yo. Hemos aprendido de Ale López Camelo esto hace muchos años atrás, cuando empezábamos allá en las reuniones de APLA en los 90, y yo me pregunto, y me gustaría trasladarte esta pregunta, ¿no? ¿Por qué este pensamiento que muchos de nosotros aceptamos como lógico, como natural, como indiscutible, encuentra tanta resistencia? ¿Quiénes son los que se oponen a que estos sistemas mejoren? ¿Es simplemente una cuestión económica o existen otras cosas desde tu punto de vista? Existen muchas explicaciones. Una es política, diría, más que económica. Y otra es la tendencia a dar respuestas simples a problemas complejos. Bien. Cuando agarramos un informe y encontramos una causa raíz, fallo único, agarran el informe del helicóptero donde murió el basquetbolista norteamericano, Kobe Bryant, Sí. y van a ver que, bueno, fallo único, el piloto. Estamos hablando del siglo XXI, NTCB. Bien. Entonces, tenemos un fallo único, tenemos una causa raíz, porque queremos tener la causa raíz. Esa es una decisión política, ¿no? Y por ello inventamos la causa raíz más conveniente. ¿Bien? Y esto nos da la ilusión de control sobre los accidentes. No se modifica el sistema. ¿Bien? Ahora, cada vez que en un informe de accidente ponemos un fallo único, estamos atacando el síntoma y no las enfermedades. Como dicen por ahí, estamos matando el mosquito y no estamos fumigando el estanque. Bien, no estamos rompiendo las condiciones que generan esos síntomas, las condiciones que generan el error. Bien, entonces, por más que nos deje tranquilo, la causa raíz es una muy mala idea para gestionar la seguridad operacional. Y el mejor ejemplo y como respuesta, tomemos los dos accidentes, las dos catástrofes de los Boeing MAX. Bien, algo conocido, aquel que no viene del palo de la industria aeronáutica. Bueno, dos aviones que al poco de despegar,
la nariz del avión, baja, desciende el avión y colisiona contra el suelo. ¿Qué había pasado? Había un software, un algoritmo, que cuando levantaba cierto ángulo, bien, hacía, ¿no? Un software hacía que el avión automáticamente baje la nariz. ¿Qué dijo en esto que vos me preguntás, ¿no? Si es económica? ¿Qué dijo el presidente de Boeing, que no está más ahora, ¿no? Que fue un error del piloto. Así lo dijo el presidente ejecutivo de Boeing, dijo que un error del piloto pudo ser el factor del accidente. Bien. Y después habló de una cadena de eventos. Bueno, indudablemente que esa elección de la causa raíz lo tranquilizó mucho y tranquilizó mucho a Boeing. Y hagamos este análisis. Si hubiéramos hecho un análisis lineal, ¿y qué? Agarramos a los pilotos, los ponemos en el simulador y le lavamos la cabeza con shampoo. ¿Bien? Sin embargo, los aviones estuvieron parados casi 2 años. ¿Bien? Era evidente que ahí había un diseño que provocó este accidente, y eso es un sistema complejo, cuando tenemos accidentes de diseño. El diseño se comportó como fue construido, y eso provocó un accidente. Cuando vos decís vamos a tener accidentes de inteligencia artificial, no es porque la inteligencia artificial sea mala en sí, es porque hoy toma un montón de decisiones. Entonces, no hay que sacar la inteligencia artificial, no. Los especialistas en seguridad operacional tenemos que comenzar a pensar cuáles son los accidentes de inteligencia artificial para intervenir en el diseño y para intervenir en el sistema. Este es el desafío de la gestión de los riesgos en los sistemas complejos. Ale, ¿nos querrías aclarar, ya para ir terminando y abrir el debate, ¿no? Y las opiniones, aclarar a la gente a qué se dedica un laboratorio de sistemas complejos? Bien, el sistema complejo funciona como un marco de referencia. Entonces decís, bueno, yo voy a investigar en este marco, en un sistema que tiene muchos componentes, muchos subsistemas, que hay una fuerte relación entre ellos y que no conozco todas las relaciones. Eso es un sistema complejo. Hay una complejidad interactiva, puedo conocer algunas relaciones y hay otras que todavía no conozco. Esto es, si conozco algunas relaciones, empiezo a diseñar sistemas de defensa para accidentes postulados. Un accidente postulado, que un avión colisione con otra aeronave. Bueno, por eso diseño un sistema de radar que me avisa que se está acercando con una probabilidad de, en el diseño de esa defensa, de que me diga hacia dónde debo hacer la evasión, hacia dónde debo hacer el escape. Pero hay accidentes que no son postulados. El del MAX no era un accidente postulado, a no ser que los ingenieros de la Boeing lo sabían y lo dejaron correr. Suponemos que no. Ese es un accidente no postulado, en una interacción inesperada. Entonces, una vez que consensuamos que es un sistema complejo, cómo actúa un sistema complejo, ahí salen diferentes líneas de acción. Y la línea de acción de nuestra especialidad es, bueno, no podemos abandonar los sistemas complejos, plantas nucleares, industria de la aviación, la industria marítima, ferroviaria. Entonces tenemos que gestionar los riesgos en sistemas complejos y dar respuestas. Porque si no van a seguir sucediendo y no vamos a dar respuestas. O las respuestas que vamos a dar no nos van a servir. No nos van a servir. A ver, ¿qué pasó? ¿No? Para que nazca esta idea de los sistemas complejos. Pasaron accidentes, que en palabras de Pirrow, accidentes con consecuencias de cuarta instancia. Pirrow dice, bueno, había accidentes de primera instancia donde el tipo tenía una máquina y el operario se lastimaba.
Bien, esa era una primera instancia. Una segunda instancia es un tren que colisiona y el pasajero que compra el pasaje, pero no tiene que ver con la industria ferroviaria, es una víctima. Segunda instancia. Después están los de tercera instancia. No es, bueno, se quema una industria y tiene algunas consecuencias, ¿no? Focalizadas a aquellas viviendas y a aquellos habitantes que están cerca de la industria. Pero a partir del 70, bien, comenzaron los accidentes de cuarta instancia, como dice Pirro, bien, y son todos accidentes provocados por sistemas complejos. En Italia, en el 76, hay una emisión de sustancias tóxicas, en Seveso, Italia, ¿no? Y se estima 37.000 personas expuestas y daños al medio ambiente. Ese es el escenario de hoy, del siglo XXI. En 1979 tenemos el accidente nuclear de Three Mile Island, que ese accidente nuclear es el que dispara el libro de Pirro, Accidentes Normales, ¿bien? Con emisión de radiación nuclear. 1984, nombro algunas, ¿no? En México explotan barriles de petróleo y tenemos 600 muertos, 2.500 heridos como fuente oficial y un daño tremendo al medio ambiente. Y después tenemos el accidente de Bhopal en 1984, que hasta ese momento era el accidente industrial más grande, donde hay un escape de un veneno, metilisocianato. Y ahí hay decenas de miles de muertos y enfermos crónicos. En estos accidentes, y cuando se daña el medio ambiente, está muriendo gente que no nació, o están muriendo especies que no nacieron. Esa es la cuarta instancia. Y después tenemos el famoso accidente de Chernobyl, 1986, donde la radiación de Chernobyl convive con nosotros y va a convivir durante miles de años todavía. Está conviviendo esa radiación. Y ahí aparece Pirro en 1984, con accidentes normales, aparece Rison, ¿no? Con el famoso modelo epidemiológico y del queso suizo, aparece Vaughan analizando el accidente del Challenger y comienza a hablar de la normalización del desvío. O sea, todo, o sea, para entender las catástrofes que acabo de mencionar, hay que tener un marco de referencia que se llama sistemas complejos. Aparece Snook con la deriva práctica y Olnagel en el 2004. Entonces, para entender todo eso, el marco de referencia que tenemos que tener es el de sistema complejo. Si no, no vamos a producir respuestas. Y bueno, estos autores que yo nombro, todos utilizan el marco del sistema complejo y por eso nosotros abrevamos de ellos. Con el modelo del queso suizo, desvío a la normalización, deriva práctica, John Nagel con su modelo sistémico de resonancia estocástica. Esto es un laboratorio, es eso. A partir del marco de referencia, presentar el problema nuestro es este, los nuevos accidentes, que son menores, pero provocan daños de cuarta instancia. Bien. Justamente, ¿no? Justamente, Ale, y antes de hacerte la última pregunta, quería compartir con el resto del auditorio nuestra preocupación cuando observamos con qué nivel se realizan y se publican a veces las matrices de riesgo, ¿no? Con el objeto de contemplar determinados peligros. Y nos ha tocado mitigaciones, por ejemplo, de fatiga hechas después de que termina un vuelo, cuando en realidad la fatiga era previa al vuelo. Una fatiga era evidente, no medida. Es decir, ¿a dónde voy con esto? Reafirmando lo que vos decías recién, las realidades son bastante más complejas en este tipo de sistemas, como para quedarse tranquilo simplemente por llenar los cuadritos de los 3 colores y decir, bueno, sí, lo vamos a tolerar porque total la probabilidad es muy baja. Simplemente por eso. Bueno, estamos llegando al fin, ¿no? Y
Y antes de abrir a las preguntas y al debate, y obviamente ya poniendo un poquito acercando un poquito de fuego, ¿no? Al caldero. Te conozco. Agradeciéndote nuevamente esta distinción de ser tu interlocutor esta noche, y como compartimos el hecho de ser bastante inquietos y disruptivos, que algunos nos dicen provocadores, ¿no? Yo tengo algunas cosas que vos has dicho, y una de este libro, ¿no? Que me gustaría por ahí un comentario antes de abrir el juego. Vos decías y decís, el error humano ha muerto como causa de accidentes. Hoy del ruido de rotas cadenas, de eventos. Y ahora hay un subtítulo en tu libro que es muy interesante, que dice, eufemismos del error humano, 2 puntos. El CRM como causa del accidente y el psico bla bla. ¿A qué te referís, Ale? ¿Yo escribí eso? Y te aseguro, te lo puedo leer, si querés. Bueno, el error humano ha muerto como causa de accidente. Bien, estoy hablando como causa de accidente. El error humano es una instancia de instrucción, es una de las mejores instancias de aprendizaje y de instrucción. No se podría aprender sin el error. El tema cuando lo usamos como fallo único, bien, y sin explicación. Y después, bueno, se habla de sistemas complejos, por eso digo, oír el ruido de rotas cadenas de eventos. Basta con la cadena de eventos. A no ser que sean sistemas simples. Bien. Los eufemismos del error humano. Bien. Y el psico bla bla. Bueno, cuando arranca el CRM en la aviación, el CRM es una instancia de instrucción técnica y operativa. Es una instancia de instrucción técnica y operativa, como puede ser sistemas, como puede ser una clase de sistemas hidráulicos, de performance. CRM es eso, ¿no? Una instancia de instrucción, y lo dicen bien su definición y los manuales elaborados por la OASI. Y entonces aparecen las esferas del CRM. Bien, comunicación, conciencia situacional, toma de decisiones, control de la atención, que vendría a ser estrés. Bien, 7 esferas. Bien. Y ahí para mí, una primera confusión, que es confundir CRM con factores humanos. Vuelvo. CRM es una instancia de instrucción basada en el comportamiento. Ya hablamos de eso. O sea, es una instancia de instrucción que pertenece a BBS, ¿no? A la seguridad basada en el comportamiento. Valiosísimo, pero es la seguridad basada en el comportamiento. Vos tenés que desarrollar competencia de instrucción bien para adaptarte al contexto. Eso es CRM. Todavía el contexto no aparece en el CRM. No aparece. Y entonces se confundió CRM con factores humanos. Factores humanos es otra cosa. Bien. Es una estrategia que quiebra y hace un punto de inflexión y va más allá del comportamiento. Y dice, no, anotemos todas las performances y limitaciones humanas porque el operario va a tener un límite que no se va a poder comunicar. Y va a tener un límite que ninguna conciencia le va a alcanzar para resolver la situación. Bien, porque el sistema le indujo el error. O por la carga del sistema, rompió el límite como puede romper el límite de cualquier pieza de ingeniería. Bien. Entonces se confundió y todo era CRM y factores humanos. CRM es una cosa, factores humanos es otra cosa. Y entonces apareció el eufemismo del error humano. Dijeron, no, ya no decimos más fallo único, ya no decimos más error humano, ahora hacemos factores humanos y la causa de los accidentes es la conciencia situacional.
Y entonces dejamos de decir error humano para decir conciencia situacional. Es lo mismo. No explica nada. El piloto perdió la conciencia situacional. El piloto erró. Es exactamente lo mismo. No me explica qué pasó. No me explica por qué interpretó mal una cosa. ¿Por qué no vio tal cosa? No hay ninguna explicación. Sigue siendo un fallo único. Bien. Y la conciencia situacional se colocó en el podio. Abandonamos error humano y la conciencia situacional hoy todavía se coloca en el podio. ¿Ustedes se acuerdan el accidente de Sol? Una aeronave que entra en una masa de aire fría, tan fría que junta hielo, y bueno, la aeronave ya no puede volar, ¿no? En esa masa de aire. Y ocurre el accidente. Ahí hubo un informe preliminar, provisional, que es el que elabora la Junta cuando se cumple un año. ¿Sabe lo que decían en ese informe? Pérdida de la conciencia situacional, complacencia y error en la toma de decisiones. O sea, agarramos las esferas del CRM y las metimos como causa de accidente. Eso fue lo que hicimos. Eso no es factores humanos de ninguna manera. Sin contexto. Es más, decía, no haber evaluado correctamente la meteorología. Y después decía no haber evitado la zona, ¿no? Y haber tomado medidas eficaces. Yo puedo agarrar todos los accidentes del mundo y decir no tomó medidas eficaces y me gano la plata, pero tan fácil me la gano. Bueno, todo esto no explicaba nada. Esto, y ahí destaco la intervención de APLA con su análisis sistémico, y bueno, exigió otras respuestas, ¿no? Es una de las organizaciones que exigieron otras respuestas. Y ahí hubo un cambio de inflexión en la GIAC. Y ahí más o menos comenzó el cambio de modelo. Fíjense, decía pérdida de conciencia situacional. ¿De quién? Del piloto. ¿Complacencia de quién? Del piloto. No haber evaluado correctamente la meteorología. ¿Quién? El piloto. No evitó la zona. ¿Quién? El piloto. Eso no es fallo único. Eso no es error humano. Entonces son eufemismos. Le dijeron pérdida de la conciencia situacional. Este piloto había hecho en vuelos anteriores un informe sobre los peligros de tiempo frío en esa ruta. ¿Alguien me puede decir que un piloto complaciente hace informes, ¿no?, voluntarios y eleva a sugerencia los problemas e identifica peligros? ¿Eso es un piloto complaciente? No, de ninguna manera. Pero bueno, como se juzga por la consecuencia, le pusieron complaciente. Le pusieron no haber evaluado correctamente la meteorología. ¿Sabe lo que decía el Servicio Meteorológico Nacional? Engelamiento leve. Entonces dígame quién no despega con un pronóstico que dice engelamiento leve. Todos despegamos. Pero como evaluamos por la consecuencia, decimos el piloto no evitó la zona. El Servicio Meteorológico Nacional le dijo engelamiento leve. Cuando identificamos las condiciones de la masa de aire, la fábrica del avión dijo, en esta masa de aire el avión no vuela. No solo era engelamiento severo, era una masa de aire que no volaba el avión. Entonces no tenía información ese piloto. Bien, estos son lo que yo le digo, los eufemismos del error humano. Bien. Y si pasamos todas las cosas por el filtro dice Decker dice esto. El libro de Decker es del 2009. Dice, si pasamos las cosas a través del filtro de la conciencia situacional, esto es textual, incluso podemos culpar al operador de complacencia. Pero es como si hubiera leído el informe de Sol. Eso dice Decker. Y más adelante en el libro dice, ¿no? Habla de una afirmación del consecuente, así se llama, ¿no? Entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué el operador perdió la conciencia situacional? Respondemos, porque fue complaciente. ¿Y cómo sabemos que fue complaciente? Porque perdió la conciencia situacional.
Esas no son respuestas a los accidentes. No tienen contextos. Están totalmente vacías, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío? Bien, el desafío. Observar las acciones de la tripulación como procesos de creación de sentido. ¿Qué sentido tenía tomar esta decisión? Ese es el desafío del investigador. Y sí, tenía todo el sentido del mundo, si la meteorología le dijo que engelamiento leve. Ah, bueno, entonces tengo que correr el foco. No es el piloto. Voy por otro lado, voy al sistema. Bien. Y cuando nos enamoramos de definir las causas del accidente por la conciencia situacional, lo que nos estamos convirtiendo es en jueces, que entramos en la mente del operador y le decimos qué tuvo conciencia y qué no tuvo conciencia. Yo los invito a leer el accidente de Lamia. ¿Se acuerdan del accidente del Chapecoense? Los invito a leer y en las causas dice pérdida de conciencia situacional porque se quedó sin combustible, bla, bla, bla. Y en el mismo párrafo, a punto seguido, dice los pilotos eran conscientes del mínimo fuel. Bueno, pongámonos de acuerdo. O perdió la conciencia situacional o eran conscientes. Entonces no tiene sustancia. No tiene sustancia. Entonces, mi propuesta es las cosas a su lugar. CRM es una instancia de instrucción valiosísima y es una estrategia de seguridad del comportamiento. Sin contexto, porque por eso aparece el TEM. Para eso aparece el TEM, para diseñar un escenario con contexto y ahí medir la eficacia de mi instrucción CRM. Bien, ¿dónde se mide lo que yo hago en el aula? En un escenario TEM. Bien. Entonces, ahí hay una primera explicación a estos eufemismos del error humano, bien, y este enamoramiento por Decker dice atribuir categorías morales a las causas del accidente. Y vamos, vos me dijiste del psico Sí, bla porque te bla. estás dando vueltas, pero no vas al punto. Ya termino. Si no querés, no lo decimos y pasamos largo, No. Pero como está escrito, a ver, vos hablás de psico bla bla, yo me puedo imaginar qué es, pero me encantaría que el auditorio sepa a qué te referís con eso. Bien, acá te agarré, porque psico bla bla no lo dijo Coelho, lo dijo un especialista instructor de la NASA, un tal William Taggart, en el año 84, en un artículo maravilloso que se llamaba ¿Cómo matar un buen programa de CRM? ¿Cómo matar un buen programa de CRM? Y en este artículo había un decálogo. ¿Saben cuál era el primero? Decía, usar la psicología popular y el balbuceo psicológico. Por eso le pone ciclo bla bla. Yo les pregunto a ustedes si asistieron o no a programas de CRM, instrucción, si no escucharon ese balbuceo psicológico. Y el segundo era convertir el CRM en una sesión de terapia. Bueno, ninguna de las dos cumple la misión del CRM, que es una instrucción técnica operativa. Bien. Y no estoy hablando de psicología aeronáutica. Como está la medicina aeronáutica, está la psicología aeronáutica. No estoy hablando. Yo estoy hablando del psico bla bla. Cuando los talleres se utilizan como terapia de grupo, como espacio de catarsis, bien, cuando aparecen coaching, programación neurolingüística, Se interpreta. etcétera, etcétera. Se interpreta. Bien. Todo. Y cada uno empieza a poner de lo suyo. Vuelvo a repetir, no solo no estoy hablando de psicología aeronáutica, porque este artículo aparece en un libro de psicología aeronáutica. O sea, que está producido dentro de un libro. No confundamos una ciencia como la psicología y una especialidad como la psicología aeronáutica con el psico bla bla. Yo estoy hablando de que un instructor de CRM
¿Cuántas horas? ¿Cuánto puede tener? 8 horas por día, un curso, ¿cuánto puede durar? ¿5 días? ¿10 días? 10 días. En 10 días, y con un cartón que dice instructor de CRM, puedo hacer análisis psicológicos, puedo hacer escucha. No, no lo puedo hacer. Bien. Entonces esta fue una de las grandes desafortunadas historias del CRM. El otro día yo discutía, ¿no? En una experiencia. A partir de la pandemia, en un taller de CRM, comienza diciendo, bueno, queremos escuchar cada uno cómo vivió la pandemia. Bien, ¿y qué hacemos con eso? Una persona que hizo un curso de CRM, que fue 10 días, 4 horas de clase, y a alguien se le dispara una angustia, ¿está en capacidad de controlar esa angustia? ¿Tiene capacidad de controlar emociones? Porque las está disparando. Tengamos mucho cuidado con eso. Bien. Y después lo que necesitamos, la parte operativa, son herramientas. El CRM desarrolla herramientas valiosísimas, que son los famosos procedimientos, yo les llamo no técnicos. Bien, como la cabina estéril, como los wording, como los callouts. Esa es la caja de herramientas. Ahora, yo puedo desarrollar wordings y callouts si estoy hablando de la operación aérea. Si yo estoy hablando de cómo viviste la pandemia, 10 personas, 20 personas en un aula, habla 10 minutos cada uno, se pasó la mañana. ¿Qué me llegó? Nada. Si uno quiere saber el impacto de la salud mental en la pandemia, bueno, hay que hacer un estudio de psicología. Y para eso están los profesionales de la psicología y aquellos que se dedican a la psicología aeronáutica. Pero en un curso de una semana hay que tener cuidado. Y ese es el ciclo bla bla que lo dice la NASA. Por suerte yo no lo dije, pero lo apoyo fervientemente. William, repetime el apellido del tipo que lo escribió. William Taggart con doble G. William Taggart, How to Kill of a Good CRM Program. Y está en un libro de psicología aeronáutica de tapa verde, si no me equivoco. Sí, tal cual. Bueno, Ale, yo te agradezco mucho este recorrido. El libro es realmente muy interesante, tiene muy buen aspecto, aparte, que no es menor. Y va de la mano de insistir en que justamente los factores humanos es una multidisciplina y que si cualquiera de las ciencias que forman parte de los factores humanos se arroga el criterio de ser la más importante, está dejando de ser sistémica. Y eso es uno de los problemas que enfrentamos en otras actividades, a donde existen como kioscos, depende de dónde estamos mirando la cuestión, ¿no? Si lo estamos mirando de la calidad, si lo estamos mirando desde la eficiencia, si lo estamos mirando, y resulta que a ninguno de todos esos lugares se hace, por ejemplo, una evaluación de desempeño con el criterio sistémico que plantea tu libro. Yo te quiero agradecer profundamente este tiempo y a partir de ahora vamos a abrir el juego de las preguntas. Yo les voy a pedir que lo hagamos lo más ordenadamente, o los comentarios, o las preguntas, bueno, seguir con la noche de esta manera. A mí me gustaría, en primer lugar, invitar a Alejandro López Camelo a que haga una referencia a esto que está pasando aquí esta noche. Ale, libera tu micrófono y empezá a hablar cuando quieras. Después va a seguir Igor.
Está silenciado. Silenciar el micrófono, Ale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. No, Dale, se Ale. vuelve a cortar. Bueno, ahí está. Bueno, el camino que hemos recorrido muchos de ustedes juntos me hace aún más convencido de que lo sistémico de la investigación y quizás lo más difícil de poder quebrar. ¿Por qué? Porque quienes deciden, quienes diseñan, quienes gestionan, quienes construyen, siempre intentan ocultar sus propios errores. Y bueno, aunque lo hundió el error de Alejandro, yo lo vuelvo a rescatar, porque esos errores dentro de un contexto, dentro de un escenario, ¿quién es el último que lo termina utilizando con equivocación? La primera línea de producción. Y esto le va tanto a los cirujanos, a los pilotos, a los marinos, a la industria atómica, a la industria farmacéutica, a la industria del espacio, al transporte ferroviario, automotor. Entonces, lo más difícil en este camino, por lo menos a mí, en mi recorrida, es quebrar esa corporación que existe y buscar la simplificación, que es lo más simple de hacer, y no intentar modificar cada uno de los sistemas que se vieron involucrados en ese accidente. ¿Por qué? Porque hay que tocar reglamentación, hay que tocar procedimientos de fabricación, hay que tocar procedimientos de utilización, hay que ver cómo gestionaron, hay que ver si violaron o no las normas que ya existían para que ese producto sea entregado en su magnitud total y no parcial, porque le han quitado elementos que ayudarían a la toma de decisión. Todo ese camino es quizás lo más difícil y quizás es un sabor amargo de no haberlo logrado en la medida de lo que uno se lo imaginaba. Como, yo creo que este aporte de Alejandro en castellano a la visión sistémica del análisis de cualquier accidente, de cualquier área, de cualquier sistema, es importantísimo, porque ya no es que uno recurre sobre todo a publicaciones de habla inglesa, sino que tenemos ya pensadores propios que han hecho una elaboración en función de lo que le ha tocado vivir. Entonces, quizás eso es lo más difícil de quebrar. Y bueno, a mí en particular ahora me está torturando estar de nuevo activando un accidente, el del 10 de octubre del 97, de un DC-9 de Australia en Fraiventos, donde 24 años después aún no se sabe qué pasó. Y no se sabe qué pasó porque todos los involucrados más poderosos bloquean la verdad. Y es difícil profundizar, incluso en el área de la justicia, que entiendan lo que pasó. Porque si entienden lo que pasó, saben que no se pueden quedar con la tripulación que, según lo que aparenta decir, se equivocaron. No, el escenario era para equivocarse, y en ese escenario está involucrada toda la industria. Y toda la industria es toda la industria, no solamente la línea aérea, sino es la autoridad de competencia, los controles de tránsito aéreo, la meteorología, el entrenamiento de las personas involucradas para despachar el avión, el entrenamiento de los pilotos que se hacía en ese instante. Entonces, todo eso es lo difícil de quebrar, porque hay que movilizar todas las burocracias que se resisten al cambio. Nos resistimos nosotros al cambio,
de cualquier cosa, primero es no, y después, si uno es más o menos racional, comprende y abre la puerta a querer discutir, pero el principal obstáculo creo que sigue siendo el humano para modificar las cosas que se investigan y que se observan en lo sistémico. Bueno, eso es el aporte que demasiado tiempo te ocupé, disculpen. No, Ale, Es lo que yo muchísimas quería gracias. aportar. Muchísimas gracias, pero vos fíjate que una de las cosas que nos plantean permanentemente es esta cuestión de, bueno, pero esto era hace 30 años, esto era hace 40 años, ahora no pasaría. Y ahora pasa exactamente igual, como dijo Alejandro, con respecto al Max, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Ale. Igor, por favor, libera tu micrófono y... Hola, buenas noches, directamente de Recife, Brasil. Vale. Ale, muy interesante tu propuesta, tu libro de la gestión de riesgo de sistemas complejos y la presentación que tú haces y cómo tú lo presentas. Y miro que es que un poco más se aproxima a la propuesta de la teoría de los juegos, que no sé por qué cuando se habla en investigaciones aéreas y otras investigaciones de desastres, hasta ahora no se hace citación por esta herramienta de la teoría de los juegos. Era eso que quería te preguntar y no sé si tú tenés un comentario a hacer. Saludos. Saludo, Igor, saludo a la gente amiga allá en Recife. No, totalmente de acuerdo. Los sistemas complejos abrevan de teorías. De la teoría de los sistemas, allá Bertalanffy, ¿no? De la teoría del caos, que son todas teorías de no lineales, por así decirlo, ¿no? Pensamientos no lineales. Y de la teoría del juego, lo dice cuando uno se pone a leer sobre sistemas complejos, abrevan de esas tres. Como vos decís, creo que recién se está instalando diferentes modelos para hacer análisis sistémico de accidentes. Hay una discusión que hubo en el famoso accidente de Uerlingen, cuando colisiona un Tupolev ruso con un DHL, ¿era? Sí. Ilyushin con un 767. Bien. Se formó la Comisión de Controladores Aéreos en Europa, hizo un taller de trabajo con Reason y con Onlager, en donde discutieron también si el modelo Reason era un modelo sistémico en sí. Y la conclusión era que todavía le faltaba. Yo creo que recién ahora se están construyendo modelos de análisis sistémicos, por eso no los vemos. Que lo desarrolla Onlager en un famoso modelo sistémico que le llama de resonancia estocástica, y aparece Levenson en el MIT que hace un modelo que se llama STAMP. Bien, ahí en mi libro yo propongo la experiencia de la Junta, cómo saltó a un modelo sistémico. Bien, y es una nueva propuesta. No me animé a definirlo como modelo, pero lo definí como una muy buena aproximación, que está apoyado en la deriva práctica de NOC y está apoyado en la gestión de la seguridad operacional alejada de la prevención de accidentes. Pero sí, abreva de esas tres teorías del caos, sistemas y la teoría del juego, los sistemas complejos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Igor, por estar. Me gustaría, recién el ingeniero Pablo Badalá nos acercó el trabajo en el chat que vos mencionabas, Ale, de... How to Kill, yes. Cómo matar. Sí. ¿Eh?
Así Vamos, que, ahí ya hay más de uno que lo leyó. sí, claro, obviamente. Y bueno, está abierto a otros comentarios o a otras preguntas. Si no, te voy a seguir preguntando yo. Ale, José, adelante. Sí, bueno, no, primero, bueno, felicitar, la verdad que excelente la presentación. Me dejó un poco preocupado en parte también. A mí me toca estar en el ambiente del entrenamiento del equipo de salud, que en los últimos años ha explotado un poco el CRM a punto de partida del CRM aeronáutico. Y en muchas ocasiones, por eso me encantó escucharlo eso, la verdad que me parecen terapias de grupo. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió recién, ¿no? Escuchando esto, primero que en nuestro ambiente es como que hablar del CRM aeronáutico es algo así como, no sé, la última moda. Es más, hay algunos especialistas en factores humanos que le agregan a su presentación que está haciendo el curso de piloto, como si eso le diera un aditamento de mayor fortaleza a su presentación. Pero realmente lo que dijiste, Alejandro, me parece que hay un espacio para desarrollar desde el CRM aeronáutico al CRM en salud de clarificación y de poner en orden algunas cosas, ¿no? Era esto simplemente. Totalmente de acuerdo, y bueno, y tienen la suerte de tomar la experiencia, porque bueno, cuando esto arrancó, no se tenía, éramos todos técnicos, abordando no un saber nuevo que no era solo de las ciencias duras, sino que era de las ciencias humanas. Y por eso tuvimos todos estos errores, y los seguimos teniendo. Bien, por eso está bueno abordar la experiencia y no cometer los mismos errores. Es más, en el manual de factores humanos de la UASI todavía habla de personalidad, ¿no? Cuando sabemos desde el hombroso, ¿bien? Que así como no existe una categoría, ¿no? Para decir esta persona es un delincuente o no, tampoco existe la propensión al accidente con el estudio, a partir del estudio de la personalidad. Y hay un montón de bibliografía al respecto que habla de eso, y se gastaron millones de dólares y no consiguieron absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que ahí en ese mismo artículo, porque bueno, era un saber nuevo, y en ese saber dijeron, bueno, esto es más, un amigo mío que fue uno de los grandes mentores con el cual yo trabajé, en el libro que le escribe de CRM, dice, es como la vida misma. Bueno, nos fuimos un poco lejos. Está bien, es como decir los sistemas hidráulicos como la vida misma. No, es un sistema de instrucción. Está bien, si con un curso de 10 días, de 4 horas, doy capacidad de modificar la vida misma, bueno, guarda, tengamos cuidado. Y en ese artículo, cómo matar un buen programa del CRM, también habla algo de que sucedió y sucede, que dijeron, bueno, todos tienen que hacer CRM, esto como la vida misma, ¿viste? De milagro que no la llevamos a la esposa del piloto, ¿no? A la hermana del mecánico. Y en ese artículo dice, y metimos a todo, textual, adentro de un tacho de basura, porque lo importante era tener cantidad y no calidad. Eso dice el artículo. Así que, sí, me parece que es lo que hay que instalar, que vuelva a ser una instrucción operativa, técnica y operativa. A ver, en ningún lado dice que los talleres CRM tienen que ser utilizados para contener emociones o para hacer catarsis. No lo dice en ningún lado, ¿no? De hecho, vos fijate, Ale, que es algo que siempre hablamos con José, que estamos trabajando justamente en la evaluación de las habilidades no técnicas en simulación, que para mucha literatura
en salud, CRM es Crisis Resource Management, cuando en realidad el origen de esto no tenía nada que ver con el estado en el cual se aplicaba, sino con la conducta individual de los sujetos. Y yo siempre les digo a ellos que ahora hay una nueva, que es Custom Resource Management, que viene obviamente del marketing. Entonces, es importantísimo salvar esto porque el planteo sistémico justamente le da un lugar al CRM en el entrenamiento, pero no para que se modifique la conducta del sistema, porque eso es imposible que ocurra solo a través del CRM. Bueno, ¿quién más quiere agregar algo? Sí, Ale, dale. No, una cosa, vos hablaste de Caston y demás. ¿Sabés lo que dice el artículo? Mirá cómo se lo vendía a la NASA el artículo. Dice que la C quería decir carismático Resource Management. Por eso. Entonces el facilitador tiene que ser macanudo, lindo, nos damos la mano. Bien, Charismatic Resource Management. Bueno, por ahí va la deformación y también creo, como hablábamos en alguna de las preguntas que estuvimos charlando, las dificultades de que los sistemas que no tienen desarrollado estas herramientas se vean modificados por la herramienta. Es decir, el hecho de que el sistema no lo contemple como una fortaleza, rápidamente lo desestima, porque pasa a ser un problema de código, ¿no? Obvio. ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Contanos, Ale, cómo se puede conseguir el libro. Por supuesto, comprándolo, pero ¿cómo? Claro. ¿Dónde? Exacto, no soy carismático con el libro. No. Bueno, el libro va a estar a mitad de la semana que viene y entonces en esta semana que transcurre y en la otra semana, la que viene, está saliendo una preventa bastante más barata y yo les voy a poner acá en el chat mi mail, así que el que esté interesado me escribe y bueno, y ahí le digo cómo conseguir el libro. La oportunidad de esta semana y la otra es que como todavía no está en la calle, sale en preventa bastante más barato. Lo que yo quiero destacar, que me parece valiosísimo, no del libro, sino de la realidad, es que el cambio de modelo, que estaba, como dije al principio, Apple bregaba durante muchos años, se llevó a cabo en una organización del Estado. Bien, que muchas veces se critica, no se puede cambiar nada, no se puede cambiar nada. Bueno, sí, se cambió, y hubo un cambio de modelo, y pueden agarrar los informes de la Junta de 2013 para atrás y 2013 hacia adelante, y van a ver un cambio sustancial. No sé si es el mejor análisis sistémico, pero que se abandonó el modelo lineal, se abandonó completamente, y hay que sostenerlo. Y es la sociedad la que tiene que sostener ese tipo de análisis. Hoy es la Junta de Seguridad del Transporte, estamos trasvasando todo ese saber a los otros medios, ¿no? del transporte, y por eso es importante esto que vos dijiste al principio, ¿no? Buscar respuestas. ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas nos sirven a nosotros para que los accidentes no vuelvan a ocurrir? La jurídica sana una cosa, pero no me previene accidentes. No es su objetivo. Saber la causa es un desafío nada más que técnico, intelectual, ¿no? Y ahí empieza el desafío, además de intelectual, político. Tengo que modificar el sistema. Bueno, se cambiaron las políticas de una organización del Estado, como fue la GIAC. Hubo un cambio de políticas, sustentado obviamente en saberes técnicos. Gracias, Ale. Igor, nuevamente. Hola, Ale. Sí. Mire, es muy importante que nosotros vamos
necesitar de un ejemplar de tu libro y por favor ponga los precios también en Bitcoin, porque cambiar Ápalala. real en pesos, por Dios, qué caos. Bueno, Por bueno, viste, hablando de sistema complejo. Viste, ahí tenés. ¿Eh? Bueno, Bitcoin. yo no sé si alguien quiere agregar alguna pregunta. Vamos a dar lugar para dos comentarios más o dos preguntas más. Si no, Ale, me gustaría que hagas tu reflexión final antes del cierre. Bueno, esto fue producto de, a ver, el conocimiento es una reacción en cadena. No es que Coelho escribe el libro y desarrollarlo, es una reacción en cadena. Y lo que pude volcar en ese libro es lo que empezó en 1951 cuando se crea la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Bien, en esas condiciones, con esas limitaciones y con esos saberes, se empezó a construir algo ahí. O sea que yo recibo ese saber, aunque discuta con él, porque estoy discutiendo, ¿no? Con el modelo, pero no lo discuto tanto en cuanto a que estaban errados, sino que el sistema, ¿no? El sistema era mucho más lineal, pensemos en el taylorismo, y esas respuestas eran válidas. Hoy no quiero decir que no son válidas, quizás ya lo dije, pero son extremadamente limitadas. Extremadamente limitadas. Eso por un lado. Y pensando a futuro, tampoco es la verdad sobre el cambio organizacional en la GIAC. Es mi experiencia, ¿no? Y es la posibilidad de seguir discutiendo a futuro con la sociedad. Y ya no con la sociedad aeronáutica, sino con la sociedad de la industria del transporte toda. Porque hoy la Junta, y quizás por ese cambio organizacional, se transformó en una junta multimodal, que es la primera de toda Latinoamérica. Es la primera junta multimodal de toda Latinoamérica. Y es independiente de los entes normativos y reguladores del transporte. No es menor. Son dos detalles que no son menores. Que hay un montón de desafíos, como la ley de seguridad operacional, para mantener la confidencialidad de las entrevistas y muchos más, por supuesto que los hay. Pero desde este lugar y desde esta región y desde este país hemos producido un gran saber y hemos hecho muchos aportes como sociedad a la seguridad operacional. Ale, la verdad que para nosotros todos es una noche, como dije, de festejo, de lujo, ¿no? Porque han nacido dos niños, ha nacido una página y ha nacido un nuevo libro, lo cual en un momento de tanta controversia sobre la importancia de dedicarse uno a tratar de no hablar tantas pavadas livianas, es extraordinario que esto ocurra. Yo quiero agradecerle a Ariel Aragües y a todo el equipo de GEM por la presentación y el trabajo hecho en nuestra página. En nombre de Carolina Sabio Paz, de Cristina Lozano, agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes y, como siempre, invitarlos a nuestro próximo conversatorio, que ya va a ser anunciado por las redes y ahora también en la página web. Y Alejandro, nuevamente felicitarte. Creo que fue una noche amena, suficientemente larga y suficientemente corta para que podamos decir que fue suficiente, y dejarles un fuerte abrazo a todos, un cordial saludo, y quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier duda o cualquier comentario que ustedes nos quieran acercar. No sé si Cristina o vos, Carolina, quieren agregar algo.
Bueno, Willy, muchas gracias por estar y gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Buenas noches.